Bueno, ok. El tema que vamos a ver hoy se llama Reconciliados por su gracia. Voy a empezar a leer y ya saben que al final pues compartimos, ok. Bueno, dice así: la palabra del Señor nos enseña que por causa de la caída hubo una separación entre nosotros y Dios, pero a pesar de ello la mano de Dios no se acortó para salvarnos. Esto lo encontramos en Isaías 59 del 1 al 2, que dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Entonces hemos estado hablando acerca de la enemistad que se produjo por causa del pecado entre nosotros y Dios. Pero esa palabra enemistad, nosotros tenemos que entenderla como separación, no exactamente como enemistad. Y ahorita vamos a ver por qué. La Biblia no habla que el hombre esté en enemistad, simplemente que está separado. Y no es lo mismo estar separado a estar en enemistad. Entonces, hoy vamos a aprender que Cristo nos reconcilió porque estábamos separados. Eso es lo primero que tenemos que entender, que una cosa es enemistad y otra cosa es estar separados. Primero Dios nos reconcilia con el Padre y se acaba esa separación. Ya nosotros, cuando en el diario vivir como cristianos pecamos, ahí es donde se genera una enemistad, ¿sí? Y es donde nosotros tenemos que arrepentirnos y volvernos al Padre. Pero lo primero es la reconciliación, de una separación a una unión, ¿ok? Bueno, sigo adelante. Entonces aquí Isaías 59 del 1 al 2 dice que aunque el hombre cayó, ¿sí?, solamente hubo una separación, y Dios, dice aquí, no acortó su mano para salvarnos. Amén. Entonces, si hubiera enemistad, ¿cómo es que Dios ahora está buscando la forma de reconciliarse con nosotros? Ahí en ese pasaje nos damos cuenta que no hay una enemistad, solamente hay una separación que causó el pecado, por decirlo así. La caída causó una separación, mas no una enemistad. ¿En dónde nos damos cuenta que no fue una enemistad? En que Dios buscó o ha buscado, en la persona de Jesucristo, buscó la forma de reconciliarnos con Él. Si hubiera una enemistad, Él no hubiera buscado la reconciliación con nosotros, pero como fue una separación por causa de una caída, entonces Él nos sale al encuentro para restaurar esa comunión que teníamos con Él en el principio, ¿ok? En Cristo hemos sido reconciliados, por lo tanto se dice que éramos enemigos de Dios por causa de la caída, pero la realidad es que esta caída solo nos separó de poder tener interacción o comunión con Dios, y en Cristo, ¿sí?, todo fue abolido. En Cristo se recuperó nuestro primer estado solamente por gracia. Entonces, aparentemente se hace ver que nosotros éramos enemigos de Dios por haber caído, pero la Biblia no nos dice que éramos enemigos de Dios. La Biblia nos enseña que estábamos separados de Dios. Volvemos a lo que dije hace un momento. Si éramos enemigos, ¿cómo es que Él nos sale al encuentro? Un enemigo lo que quiere hacer es estar a distancia de su enemigo, mas no va a buscar reconciliarse con su enemigo. Entonces entendamos eso. La caída lo que produjo en nosotros fue una separación, no una enemistad con Dios, ni nos volvimos enemigos de Dios. Una persona que está caída, que no tiene la mente de Cristo, que no ha comprendido su estado de muerte espiritual, no está dividido de Dios, ni está en enemistad con Dios. Lo que está es separado de Dios, y Dios lo que quiere hacer es cambiar ese estado de separación, de muerte a vida, ¿ok? Colosenses capítulo 2, verso 13 al 14 dice: y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Entonces aquí nos damos cuenta cómo solamente por la gracia de Dios dio su propia vida a Él. Dios dio su propia vida en la persona de Jesucristo. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Él. Dice aquí Colosenses que en Cristo anuló el acta de decretos que había contra nosotros.
Si fuéramos sus enemigos, Él no hubiera dado su vida por nosotros. Si hubiéramos sido sus enemigos, ¿para qué cancelar esa acta de decretos que nos era contraria? Entonces no éramos enemigos de Dios, ni estábamos divididos, estábamos separados de Dios por causa de la caída. Y Dios buscó la forma, en este caso hacerse carne, hacerse hombre, para podernos reconciliar y recobrar esa unidad o esa armonía que teníamos con Él en el principio. Mas no ha buscado la forma de mantenerse lejos de nosotros, sino al contrario, de que se vuelva a restablecer nuestra unidad en Él. ¿Ok? Entonces Colosenses 2 nos dice eso, que Cristo anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. ¿Para qué? Para que esa separación que había entre nosotros y Dios por causa del pecado fuera cancelada y así nosotros volviéramos a tener esa unidad en Él. Amén. La realidad de ese amor debe de revelarse de la misma forma ahora de nosotros a los que nos rodean, a fin de manifestarnos como Cristo manifestó el amor del Padre para con nosotros. Entonces, si nosotros empezamos a comprender la obra de la cruz, que fue una obra de gracia que Cristo hizo por nosotros para volver a estar en unidad con el Padre Celestial, de esa misma forma que Cristo está manifestando su amor para nosotros, de esa misma forma nosotros deberíamos de manifestar esa unidad o esa armonía o esa reconciliación con los que nos rodean. Porque Cristo nos dio el ejemplo, Él a través de su vida buscó la forma de reconciliarnos consigo mismo. Era Dios hecho hombre, nos reconcilió consigo mismo. Al comprender nosotros esa obra de reconciliación, nosotros tendremos que hacer lo mismo con aquellas personas. A través de nosotros, el Padre se manifiesta para reconciliar a los hombres consigo mismo. Nosotros somos la expresión de Cristo sobre la tierra. Por eso nos decimos cristianos, porque estamos llamados a ser como Él fue. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, dice, que nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, este pasaje de 2 de Corintios capítulo 5 es muy claro. Dice que Dios nos reconcilió en sí mismo por medio de Jesucristo. Entonces, el Padre, desde que el hombre cayó, ha buscado las formas, los medios, ¿sí?, en todos los tiempos, en toda la historia de la humanidad, de acercarse al hombre, de volver a recobrar esa unidad que había en el principio, esa comunión que el pecado entorpeció, que el pecado interrumpió entre nosotros y Dios por causa de nuestra desobediencia, por causa de no creerle a Dios. Amén. Y ya en la persona de Cristo se logró consumar esa reconciliación. Ahora, de la misma forma, ¿qué es lo que el Padre quiere? Que si nosotros entendemos esa reconciliación por gracia, de la misma forma nosotros ejerzamos ese ministerio de reconciliación con aquellos que están alrededor de cada uno de nosotros, para que comprendan el amor del Padre por medio de Jesucristo y así se vuelvan al Padre en amor y puedan ser nuevamente reconciliados con Él. ¿Por qué? Porque el pecado, dice, que es lo que nos separa. No es que el Padre se quiera separar, sino que el pecado nos separa. Las obras que nosotros hacemos mal nos mantienen separados del Padre. Pero en Cristo todo eso puede ser cancelado y restituida nuestra relación que teníamos en el principio con el Padre. Y de ahí empezar a partir a una nueva relación que nosotros tenemos que ir cuidando y manteniendo a través de nuestro diario vivir, manteniéndonos separados de las cosas que el mundo, de las cosas malas que el mundo nos ofrece. ¿Ok? Mateo capítulo 10, verso 8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos,
resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces nosotros recibimos la reconciliación de gracia, no nos costó nada. Es una obra que Jesucristo hizo en la cruz para todo el mundo. Es una obra de gracia. Y aquí el texto nos está diciendo, lo que tú has recibido de gracia, dadlo de gracia. Entonces esa obra de gracia está ahí, esperando que cualquiera la acepte, que cualquiera la tome, la reciba, la crea en su corazón. Es una reconciliación que ya está consumada para nosotros. Pero si no la queremos tomar, la perdemos. Pero si la tomamos, tenemos el compromiso de manifestar lo mismo en nuestra persona para quienes nos rodean. ¿Ok?